Fertilización. ¿Cómo ocurre? La fertilización o concepción es el proceso por el cual se combinan el espermatozoide y el óvulo y forman una sola célula llamada cigoto, que a continuación se divide una y otra vez por división celular hasta producir todas las células que forman un bebé. Pero la concepción no ocurre tan fácilmente como parece. Varios sucesos independientes tienen que coincidir para concebir un niño. Como veremos más adelante, no toda concepción culmina en un nacimiento. Al nacer, una niña tiene alrededor de 2 millones de ovocitos, huevos inmaduros en sus 2 ovarios, cada uno en un folículo o pequeño saco. En la mujer sexualmente madura, la ovulación, o sea, la ruptura del folículo maduro de un ovario y la expulsión del óvulo, ocurre aproximadamente una vez cada 28 días hasta la menopausia. El óvulo es arrastrado por cilios, vellos diminutos, a lo largo de una de las trompas de falopio hasta el útero, en el vientre. Los espermatozoides se producen en los testículos, las glándulas reproductivas de un hombre que ha alcanzado la madurez sexual, a un ritmo de varios cientos de millones diarios, y salen expulsados, con el semen, en el clímax sexual. Depositados en la vagina, tratan de nadar por el cuello uterino, la apertura del útero, hasta las trompas de falopio, pero apenas una fracción llega tan lejos. Como veremos, que espermatozoide llega al óvulo tiene implicaciones gigantescas para la nueva persona. Por lo general, la fertilización ocurre cuando el óvulo pasa por la trompa de falopio. Si no se fertiliza, el óvulo muere. Lo mismo que las células espermáticas que estén en el cuerpo de la mujer. Los leucocitos de ella absorben a los espermatozoides y el óvulo pasa por el útero y sale por la vagina. Causa de los partos múltiples. Ocurren de dos maneras. La más común sucede cuando el organismo de la madre libera 2 óvulos en breve tiempo, o a veces un óvulo único se divide antes de la fertilización, y luego 2 son fertilizados. En este caso los bebés son gemelos dicigotos, comúnmente llamados gemelos fraternos. La segunda manera ocurre cuando un único óvulo fertilizado se divide en 2. Los bebés que proceden de esta división celular son gemelos monocigotos. Mono significa uno, llamados gemelos idénticos. Trillizos, cuatrillizos y otros partos múltiples son producto de cualquiera de estos procesos. Aunque los gemelos monocigóticos por lo general comparten la misma estructura hereditaria y son del mismo sexo, pueden diferir en algunos aspectos, quizá no tengan el mismo temperamento, en algunas características físicas como remolinos en el pelo, la disposición dental y, por ejemplo, la tendencia a utilizar una mano en lugar de otra haría que uno fuera la imagen especular del otro. Es decir, uno sería diestro y el otro zurdo. Así, en investigaciones recientes se han encontrado diferencias de composición genética en algunos gemelos monocigóticos. Además, por epigénesis, las diferencias entre gemelos monocigóticos se magnifican con el paso del tiempo, en particular si viven separados. Esas diferencias pueden resultar de modificaciones químicas en el genoma de una persona poco después de la concepción, o pueden deberse a experiencias posteriores o factores ambientales, como la exposición al humo u otros contaminantes. Los gemelos disigóticos que fueron procreados a partir de 2 espermatozoides y por lo regular de 2 óvulos no se parecen en cuanto a composición genética, que otros 2 hermanos sí son del mismo sexo o de sexos diferentes. Los gemelos disigóticos se repiten en las familias, por lo que es posible que haya una base genética, mientras que los gemelos monocigóticos ocurren por casualidad. ¿Cómo opera la herencia para determinar el sexo y cómo transmite los rasgos normales y anormales? Existen mecanismos hereditarios, tales como el código genético. La base de la herencia es un compuesto químico llamado ácido desoxirribonucleico, o sea, el ADN. Este es un compuesto químico que transporta las instrucciones hereditarias para el desarrollo de todas las formas celulares de vida. Los cromosomas son hebras de ADN que constan de pequeños segmentos llamados genes, que son las unidades funcionales de la herencia. Cada gen está ubicado en un lugar fijo de su cromosoma y contiene miles de bases. La secuencia completa de los genes del cuerpo constituye el genoma humano, que determina el sexo.
En el momento de la concepción, los 23 cromosomas del espermatozoide y los 23 del óvulo forman 23 pares, de los cuales 22 son autosomas, es decir, cromosomas que no se relacionan con la expresión sexual. El 23er par es de cromosomas sexuales, uno del padre y otro de la madre, que determinan el sexo del bebé. El padre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. La madre tiene dos cromosomas X. El bebé varón recibe un cromosoma X de su madre y uno de Y del padre. La hembra recibe dos cromosomas X de su padre y su madre. Los genes pueden producir la expresión alternativa de un rasgo. Los genes que pueden producir la expresión alternativa de un rasgo se llaman alelos. Cada persona recibe un par de alelos de una característica dada, uno de cada progenitor. Cuando los dos alelos son iguales, la persona es homocigota con respecto a las características. Cuando los dos alelos son iguales, la persona es homocigota con respecto a las características. Cuando son diferentes, la persona es heterocigota. Es la herencia dominante cuando una persona es heterocigota en relación con un rasgo particular, priva el alelo dominante. Un mecanismo que rige el funcionamiento de los genes sin alterar la estructura del ADN se conoce como epigénesis o epigenética. Este se refiere a las moléculas químicas adheridas a un gen que alteran la forma en que una célula interpreta el ADN de dicho gen. Los cambios epigenéticos pueden ocurrir durante toda la vida, como reacciona a factores ambientales como la nutrición, el tabaquismo, los hábitos del sueño, el estrés y la actividad física. La epigenética puede contribuir a males como el cáncer, la diabetes y la cardiopatía. Puede explicar por qué un gemelo monocigótico es susceptible a una enfermedad como la esquizofrenia, mientras que el otro no lo es, y por qué algunos gemelos contraen la misma enfermedad, pero a edades distintas. Existen anomalías genéticas y cromosómicas. Los bebés nacidos con defectos congénitos graves corren más riesgos de morir al nacer, poco después o durante la infancia o la niñez. La mayoría de los trastornos de nacimiento son raros, pues afectan aproximadamente a 3% de los nacimientos vivos. Sin embargo, son la principal causa de muerte infantil en Estados Unidos. Defectos por herencia dominante o recesiva. Casi siempre los genes normales dominan sobre los que portan rasgos anormales, pero en ocasiones la situación se invierte. Cuando tiene dos genes normales recesivos, cada hijo tiene 50% probabilidad de heredar el gen anormal dominante. Los defectos recesivos se expresan solo si un niño es homocigoto para ese gen. En otras palabras, para que el niño sea afectado debe heredar una copia del gen recesivo de cada padre. Algunos rasgos son en parte dominantes y en parte recesivos. En la dominancia incompleta, un rasgo no se expresa de manera completa. Por ejemplo, las personas que tienen solo un alelo. De anemia falciforme y el otro alelo normal no tienen anemia falciforme, pero muestran algunas manifestaciones de ella, como disnea, o sea, falta de aliento, en altitudes elevadas. Un método para estudiar la herencia y el medio ambiente es cuantitativo. Trata de medir cuánto influyen la herencia y el medio ambiente en rasgos particulares. Es la meta tradicional de la ciencia de la genética de la conducta. La genética de la conducta es un estudio cuantitativo de las influencias relativas de la herencia y el medio ambiente a la conducta. Medición de la heredabilidad. Este es un cálculo estadístico de la aportación que hace la herencia a las diferencias individuales en rasgos complejos dentro de una población dada. Esta no se refiere a la influencia relativa de la herencia y del medio ambiente. Tampoco indica cómo se desarrollan los rasgos ni en qué medida es posible modificarlos. Indica solo la medida estadística en que los genes contribuyen a generar las diferencias individuales en un rasgo de una población dada. Entre las características en las que influyen la herencia y el ambiente podemos ver rasgos físicos y fisiológicos, inteligencia, personalidad y psicopatología. Desarrollo prenatal. Durante la gestación, el periodo de concepción y el nacimiento, el niño neonato pasa por procesos de desarrollo impresionantes. El rango normal de gestación fluctúa entre 37 y 41 semanas. La edad gestional se toma desde el primer día del ciclo menstrual de la futura madre. Etapas del desarrollo prenatal. Etapa germinal. Fertilización a 2 semanas. Durante esta etapa, que transcurre desde la fertilización hasta las 2 semanas de edad gestional,
El cigoto se divide, gana complejidad y se implanta en la pared del útero. En la etapa embrionaria, esta siendo la segunda etapa de gestación, va aproximadamente de la segunda a la octava semana. Se forman con rapidez los principales aparatos y sistemas orgánicos: aparato respiratorio, digestivo y sistema nervioso. Es un periodo crítico durante el cual el embrión es más vulnerable a influencias destructivas del ambiente prenatal. La tercera etapa es la etapa fetal, que abarca de las 8 semanas hasta el nacimiento. Esta es la última fase de la gestación, y en este periodo el feto crece rápidamente hasta unas 20 veces su longitud anterior, y los aparatos y órganos incrementan su nivel de complejidad hasta el nacimiento. Continúa el desarrollo de las uñas y los párpados. Entre los factores de las influencias ambientales, en las influencias ambientales podemos encontrar que hay tanto factores maternos como factores paternos. Los factores maternos son nutrición y peso de la madre, desnutrición, actividad física y trabajo extenuante, consumo de drogas, enfermedades de la madre, ansiedad y estrés maternal, edad de la madre, riesgos del ambiente externo, siendo este último. Y los factores paternos que existen son las exposiciones a ciertas sustancias como el plomo, marihuana o humo de tabaco, grandes cantidades de alcohol, radiación, insecticidas. Los hombres que fuman tienen más probabilidades de transmitir anomalías genéticas. Los padres mayores pueden ser causa importante de defectos congénitos por tener espermatozoides dañados o deteriorados. ¿Cómo se inicia el trabajo de parto? ¿Qué pasa con las 3 etapas de parto? ¿Qué métodos de parto existen? El trabajo de parto es un buen término para denominar el proceso de nacimiento, un acontecimiento difícil para la madre y el bebé. Lo que incita al trabajo de parto es una sucesión de cambios uterinos cervicales y otros llamados parición, que generalmente comienza unas 2 semanas antes del parto, cuando las concentraciones de estrógeno se elevan de manera abrupta, lo que estimula contracciones del útero y que el cuello de la matriz sea más flexible. Esas contracciones uterinas que expulsan al feto comienzan hacia los 266 días de la concepción, con rigidez del útero. El trabajo de parto tiene lugar en 3 etapas superpuestas. La primera etapa, que es la más larga, en la madre primeriza, dura de 12 a 14 horas. En esta etapa las contracciones uterinas constantes y cada vez más frecuentes hacen que el cuello uterino se dilate, se ensanche, en preparación del parto. En la segunda etapa, que por lo regular dura 1 o 2 horas, las contracciones se hacen más fuertes y frecuentes. Esta etapa tiene su punto de partida cuando la cabeza del bebé comienza a pasar por el cuello del útero al canal vaginal y termina cuando sale completamente del cuerpo de la madre. Si la etapa dura más de 2 horas, lo que significa que el bebé puede necesitar ayuda, el médico puede tomar la cabeza del niño con forceps, o lo más común, con extracción por vacío, con una copa de succión. Esto para sacarlo del cuerpo de su madre. Al final de esta etapa nace el bebé, pero todavía está unido a la placenta de la madre por el cordón umbilical, que hay que cortar y sujetar. En la tercera etapa, que dura de 10 a 60 minutos, la madre expulsa la placenta y el resto del cordón umbilical. El método usual es el parto vaginal. La cesárea es una alternativa que consiste en sacar al bebé del útero a través de una incisión en el abdomen de la madre. La operación se recomienda cuando el trabajo de parto avanza con demasiada lentitud, cuando parece que el feto está en problemas o cuando la madre tiene una hemorragia vaginal. El parto por cesárea implica graves riesgos para la madre, como hemorragia, infección, daño a los órganos pélvicos y dolor postoperatorio, además que se incrementan las posibilidades de sufrir problemas en embarazos futuros. También privan al bebé de importantes beneficios del nacimiento normal. La oleada de hormonas que implica los pulmones, de exceso de líquido, moviliza los nutrientes acumulados para alimentar a las células y envía sangre al corazón y al encéfalo. El parto vaginal también parece influir en la vinculación de la madre a su bebé debido a la acción de oxitocina, una hormona involucrada en las contracciones uterinas que estimula la conducta materna en animales. Parto medicado o no medicado. Durante el siglo XX se desarrollaron métodos alternativos como el parto natural o el parto preparado. Estos métodos minimizan o eliminan el uso de fármacos que pondrían en riesgo a los bebés
y permiten que el padre y la madre participen activamente en una experiencia natural e inspiradora. Los recién nacidos tienen características distintivas como cabeza grande y barbilla hundida. Al principio la cabeza del neonato se ve grande y deforme debido al acomodamiento que genera el paso por la pelvis de la madre. Muchos neonatos tienen la piel rosada, es tan delgada que apenas cubre los capilares por los que fluye la sangre. Sistemas corporales. Antes de nacer, las funciones de circulación, respiración, nutrición, eliminación de residuos y regulación de las temperaturas se realizan a través del organismo de la madre. Luego del nacimiento, los sistemas y aparatos del bebé deben funcionar por su cuenta. Casi toda esta transición ocurre en las primeras 4 o 6 horas después del parto. El feto y la madre tienen sistemas circulatorios separados y latido cardíaco diferente. La sangre del feto se limpia con el cordón umbilical que lleva la sangre usada a la placenta y devuelve un aporte filtrado. La sangre del neonato circula completamente dentro de su cuerpo. Al principio el pulso es acelerado y irregular y la presión no se estabiliza hasta unos 10 días después del nacimiento. Si uno de ellos no respira en unos 5 minutos puede sufrir daños cerebrales permanentes por anoxia, o sea, falta de oxígeno, o hipoxia, que es reducción del suministro de oxígeno. Existen evaluaciones médicas y conductuales a los primeros minutos, días, semanas después del nacimiento. Está la escala de Apgar, que transcurridos 1 a 5 minutos tras el parto se valora a los bebés. El recién nacido se califica con 0, 1, 2 en cada subprueba, hasta una calificación máxima de 10. Una calificación a los 5 minutos de 7 a 10 indica que el recién nacido está en condiciones de buenas a excelentes. Complicaciones del nacimiento. ¿Qué complicaciones del nacimiento ponen en riesgo al recién nacido? ¿Cuáles son las perspectivas para quienes tuvieron un nacimiento complicado? Una de las complicaciones es el bajo peso al nacer. Los bebés de bajo peso pesan menos de 2.5 kilos al nacer. Pueden ser prematuros, pequeños para la edad gestacional, o ambas cosas. Más del 43% de los bebés prematuros nacidos antes de completar la semana 37 de gestación presentan bajo peso al nacer en comparación con apenas alrededor de 3% de los bebés nacidos a término. ¿Quién tiene probabilidades de dar a luz un bebé de bajo peso? Existen varios factores que aumentan la probabilidad de que una mujer tenga un bebé de bajo peso, como los factores demográficos y socioeconómicos, los factores médicos que afectan el embarazo, los factores conductuales y ambientales prenatales, y 4. Las condiciones médicas asociadas con el embarazo. ¿Puede un entorno de apoyo compensar los efectos de las complicaciones del nacimiento? Aunque son frágiles y deben manipularse con cuidado, los bebés de bajo peso al nacer, que son acariciados y abrazados, aumentan de peso y son dados de alta del hospital con mayor rapidez. Existen factores de protección que reducen el efecto del estrés temprano. Se clasifican en 3 categorías. 1. Los atributos individuales como energía, sociabilidad e inteligencia. 2. Lazos afectivos cuando por lo menos un familiar brinda apoyo. Y 3. Recompensas en el entorno escolar, laboral o religioso que confieren un sentido de dirección y control de la propia vida. Desarrollo cognitivo en los primeros 3 años. ¿Cómo es que aprenden los bebés a resolver un problema? ¿Cuándo aparece la memoria? ¿Podemos medir de alguna manera la inteligencia de un bebé? Estas son algunas de las preguntas que durante muchos años intrigaron a científicos del desarrollo, y para tratar de llegar a una respuesta adoptaron uno de los 6 enfoques que abordan el desarrollo cognitivo, los cuales vendrían siendo el enfoque conductista, el cual se ocupa de los mecanismos básicos del aprendizaje. Está también el enfoque psicométrico, que trata de medir la inteligencia de manera cuantitativa. El enfoque piagetiano, que describe las etapas cualitativas del funcionamiento cognitivo. Tenemos también el enfoque del procesamiento de la información, el cual es un estudio del desarrollo que hace hincapié en el análisis de los procesos de percepción y aprendizaje de información. Está también el enfoque de las neurociencias cognitivas, el cual examina la parte física del sistema nervioso central. Y por último tenemos el enfoque contextual social,
el cual se encarga del estudio de los efectos de los aspectos medioambientales en el aprendizaje y sobre todo el papel de los padres u otros tutores. Ahora vamos a hablar de lo que sería el enfoque conductista en los mecanismos básicos del aprendizaje. Y en este apartado tenemos primero lo que sería el condicionamiento clásico y operante. Para empezar, vamos a hablar sobre el condicionamiento clásico. Este es el aprendizaje basado en asociar un estímulo que de ordinario no producía una respuesta con otro estímulo, que incita a dicha respuesta. Es un tipo de aprendizaje que implica respuestas automáticas y reflejas. Y vamos a poner un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un perro. Un perro, le mostramos comida. ¿Qué es lo que va a pasar con el perro? El perro va a comenzar a salivar. Ese vendría siendo la respuesta automática o respuesta refleja del perro. Aquí tenemos lo que sería condicionamiento clásico. Ahora, vamos a suponer que le mostramos una campana. Vamos a sonarle una campanita, por poner un ejemplo, un cascabel, una campanita, cualquiera de las dos, al perro. Obviamente no va a salivar. ¿Por qué? Porque esto no es un estímulo que hace que el perro salive. Bueno, por el momento no. Ahora, ¿qué pasaría si sonamos la campana y posteriormente le mostramos la comida al perro? El perro va a asociar la campana y si se continúa con esto, va a llegar un punto en el que el perro, con el simple hecho de escuchar ya sea el cascabel o la campana, va a comenzar a salivar porque lo va a asociar con el alimento o con su comida, vaya. Y esto pues ya sin necesidad de mostrarle el plato de comida. El perro simplemente va a salivar con escuchar la campanita. Ahora, en el caso del condicionamiento operante, vendría siendo aprendizaje que se basa en la asociación de la conducta con sus consecuencias. O sea, este método de aprendizaje que se produce a través de la asociación de refuerzos o recompensas o castigos entre una determinada conducta. Para poner un pequeño ejemplo, vamos a imaginar, no sé, tenemos a un niño, vamos a ponerle Juan. Vamos a suponer que Juan se puso a barrer su casa, la dejó limpiecita. ¿Qué pasó? Su mamá pues lo felicitó y recibió un premio, el cual vendría siendo pues su refuerzo. Su conducta fue reforzada. Lo que va a pasar es que debido a que su mamá reforzó su buena conducta, hay más posibilidades de que Juan repita esta conducta, o sea que la volvería a hacer. Dice, ok, limpié la casa, me reforzaron la conducta, lo voy a volver a hacer. Hay más posibilidades de que Juan en algún futuro vuelva a limpiar la casa. Ahora, vamos a suponer que Juan hizo una travesura. No sé, Juan rompió un florero. Entonces su mamá lo miró y se lo cargó a trompazos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues debido a que el reforzamiento que recibió Juan pues no fue positivo, hay menos posibilidades de que Juan vuelva a cometer esa travesura. ¿Por qué? Porque pues su mamá le pegó. Entonces, en este caso pues hay menos posibilidades de que Juan repita esa conducta, con tal de ya no recibir un castigo. Y pues ese vendría siendo otro ejemplo, un ejemplo de condicionamiento operante. En el apartado de memoria infantil existen algunas explicaciones del por qué los sucesos que vive un infante no se retienen en su mente. En este caso tenemos los dos principales, que fueron los de Piaget y los de Freud. Piaget nos dice que los primeros sucesos no son retenidos en la memoria porque el cerebro no está lo suficientemente desarrollado de manera en los que se puedan almacenar los recuerdos. Y por otra parte, Freud nos dice que sí que los recuerdos están ahí,
Sin embargo, son recuerdos reprimidos porque sostienen emociones perturbadoras. Entonces, en pocas palabras, Piaget dice que el cerebro del niño no está lo suficientemente desarrollado como para almacenar recuerdos, y Freud dice que sí, que están ahí, pero simplemente están reprimidos al presentar emociones perturbadoras para ellos. Hablemos ahora de pruebas de desarrollo e inteligencia. Existen las pruebas de coeficiente intelectual, mediante las cuales se pretende medir la inteligencia, comparando el desempeño del sujeto con normas estandarizadas. Y está también las pruebas de desarrollo, que son pruebas en las que se compara el desempeño de un bebé en una serie de tareas. Ahora, para la evaluación del efecto del primer entorno familiar es utilizada una herramienta llamada escala Home, la cual es un instrumento para precisamente medir la influencia del entorno familiar durante el crecimiento cognitivo de los niños. En la parte del conocimiento sobre los objetos y símbolos, cuando se desarrolla la noción de permanencia del objeto, esta noción se desarrolla de manera paulatina durante la etapa sensoriomotriz. Al principio, los infantes no poseen tal concepto. En la tercera subetapa, más o menos como a los 8 meses, más o menos, buscan cosas que se le cayeron, pero si no las ven, actúan como si no existieran. Y en la cuarta subetapa, que sería de los 8 a los 12 meses, pues las buscan en donde las vieron antes de ver que las escondieron, aun si después observaron que las cambiaban de lugar. Y en la quinta subetapa, que es de 12 a 18 meses, ya no cometen este error. Y según Piaget, buscan un objeto en el último lugar en que lo vieron, o sea, donde lo vieron por última vez, no en el lugar donde no vieron que lo escondieron. Y en la sexta subetapa, que es de 18 a 24 meses, queda establecido por completo la noción de permanencia del objeto, y los niños lo buscan incluso si no vieron que lo escondieron. Y como último dato, pues ¿cuáles son estas subetapas? La primera vendría siendo el uso de reflejos. La segunda sería las reacciones circulares primarias, luego las reacciones circulares secundarias, coordinación de esquemas secundarios, reacciones circulares terciarias y combinaciones mentales, que es la última subetapa, que sería la de los 18 a los 24 meses. En el capítulo 6 tenemos el desarrollo psicosocial en los primeros 3 años. Vamos a hablar primero de lo que serían los fundamentos del desarrollo psicosocial. Y en este punto tenemos la personalidad. ¿Y qué es la personalidad? Pues la personalidad es la mezcla relativamente constante de emociones, temperamento, pensamiento, conducta, que hacen única a una persona. Un bebé puede estar alegre casi siempre, mientras que otros se molesta, con facilidad. Ahora, ¿qué son las emociones? Pues las emociones vendrían siendo básicamente reacciones subjetivas a las experiencias asociadas con cambios fisiológicos y conductuales. Las personas difieren en la frecuencia con que experimentan una emoción en particular, en los tipos de sucesos que la producen, en las manifestaciones físicas que muestran y en la manera en la que actúan como resultado. Y ahora vamos a hablar de lo que serían los primeros signos de la emoción. Como primero tenemos el llanto. Los recién nacidos demuestran con claridad los momentos en los que se sienten infelices. Sueltan un llanto desgarrador, agitan los brazos y las piernas, endurecen el cuerpo y lloran cuando quieren o cuando necesitan algo. Y esta es la manera más eficaz
y básicamente la única, en el caso de los bebés, en el que se pueden comunicar sus necesidades. Y hay algunas investigaciones que identificaron 4 patrones de llanto, que es el llanto del hambre, que vendría siendo un llanto rítmico que no siempre se asocia con el hambre, el enojo, que sería variación del llanto rítmico en el cual pasa un exceso de aire por las cuerdas vocales, llanto de dolor, que sería inicio repentino de llanto fuerte sin significado, y de frustración, que vendría siendo 2 o 3 llantos interminables sin retención prolongada del aliento. Hablemos ahora de las sonrisas y risas. Estas se dividen en 2 partes, que sería la sonrisa social, que es a partir del segundo mes, y dice que los énfasis miran a sus padres y les sonríen, los infantes, miran a sus padres y les sonríen, lo que señala una participación positiva en la relación. Indica la participación activa y positiva de los infantes en la relación básicamente. Y tenemos también la sonrisa anticipatoria, que es cuando el infante sonríe ante un objeto y luego mira a un adulto mientras sigue sonriendo. Por ejemplo, de que un niño mire su pelota favorita o en general su juguete favorito y luego voltea a ver a su papá mientras este sigue sonriendo. Y ahora, ¿cuándo aparecen las emociones? Pues de acuerdo con un modelo, poco después del nacimiento los bebés muestran signos de satisfacción, muestran signos de interés y aflicción. Son respuestas reflejas, difusas, principalmente fisiológicas, a la estimulación sensorial, a procesos internos. Tenemos las emociones autoconscientes, que son emociones donde entra, por ejemplo, la empatía y la envidia, que dependen de la conciencia de sí mismo. ¿Y qué es la conciencia de sí mismo? Pues vendría básicamente, se trata de darse cuenta de que la existencia y el funcionamiento propio están separados de los de otras personas y cosas. Tenemos también lo que serían emociones autoevaluativas. Estas son emociones como el orgullo, la venganza y la culpa, que dependen de la conciencia de sí mismo y del conocimiento de las normas de conducta socialmente aceptadas. Hablemos también un poco de lo que sería el crecimiento del cerebro y el desarrollo emocional. 4 cambios importantes en la organización del cerebro suceden casi al mismo tiempo que los cambios en el procesamiento emocional. Y durante los primeros 3 meses, a medida de que la corteza cerebral incrementa su funcionalidad, empieza la diferenciación de las emociones básicas, lo que pone en juego percepciones cognitivas. El segundo cambio ocurre alrededor de los 9 o 10 meses más o menos, cuando los lóbulos frontales empiezan a interactuar con el sistema límbico, asintiendo de las reacciones emocionales. El tercer cambio tiene lugar durante el segundo año aproximadamente, cuando los infantes desarrollan la conciencia de sí mismos, las emociones autoconscientes y una mayor capacidad para regular sus emociones y actividades. Y el cuarto cambio ocurre alrededor de los 3 años más o menos aproximadamente, cuando las alteraciones hormonales del sistema nervioso autónomo coinciden con el surgimiento de emociones evaluativas. Un punto importante a destacar es la ayuda altruista, empatía y cognición social. ¿Y a qué nos referimos con estos 3 conceptos? Para empezar, la conducta altruista vendría siendo la actividad que pretende ayudar a otra persona sin esperar recompensa. O sea, referirnos a ayudar a la persona sin esperar nada a cambio, básicamente, sin esperar que la otra persona haga algo por nosotros. En cambio, la empatía
es la habilidad para ponerse en el lugar de otras personas y sentir lo que éstas sienten. Básicamente sería ponerse en los zapatos, de otra persona. Y la empatía pues también depende de la cognición social. Es la habilidad para entender que los demás poseen estados mentales y para evaluar sus sentimientos e intenciones. Hablemos del temperamento. El temperamento se define como la forma característica basada en la biología en que una persona se aproxima y reacciona ante la gente y las situaciones. Pero la pregunta es, ¿qué tan estable es el temperamento? El temperamento pues parece ser en una gran medida innato, probablemente hereditario y bastante estable. Los bebés recién nacidos muestran patrones diferentes de sueño, inquietud y actividad, diferencias que hasta cierto punto tienden a persistir. Y aquí resaltamos un punto que sería la bondad de ajuste, que esto vendría siendo la educación del temperamento de un niño a las exigencias y a las restricciones medioambientales. Hablemos del género. ¿Qué tan diferentes son los niños de las niñas? El género, pues básicamente sería el significado de ser hombre o mujer. Y las diferencias entre los bebés de ambos sexos son pocas. Y de las más notables es que los varones son un poco más grandes y pesados y pueden ser un poco más fuertes. Pero desde la concepción, pues son físicamente más vulnerables. Las niñas reaccionan menos al estrés y la probabilidad de que sobrevivan a la infancia pues es mayor. Al nacer, el cerebro de un niño varón es 10% más grande que el de la niña. Y es una diferencia que se mantiene en la adultez. Ahora, una de las primeras diferencias conductuales son la preferencia por los juguetes y actividades de juego. Esto quiere decir de que, por ejemplo, los niños tienden más a jugar con carritos, a jugar con muñecos, por poner un ejemplo, un Max Steel. Y las niñas pues se interesan más así en juguetes así de cocina, muñecas, etcétera. Y pues también dicen palabras que correspondan a su sexo. Caso de los niños, carro, pelota, camión. Caso de las niñas, muñeca, vestido, maquillaje, etcétera. ¿Y cómo moldean los padres las diferencias de género? Esto sería a través de la tipificación de género, que vendría siendo el proceso de socialización mediante el cual los niños aprenden a una edad temprana los roles apropiados de su propio género. Es decir, que a los niños desde muy pequeños los padres los inculcan, por así decirlo, a su rol, a su respectivo rol que van a cumplir cuando estos sean mayores. De que, por ejemplo, a los niños desde chiquitos los enseñan, por ejemplo, a usar unas herramientas de juguetes para que se familiaricen con ellas. Y a las niñas, por ejemplo, un minijuego para planchar, para que se vayan familiarizando con básicamente con las herramientas que van a utilizar en algún futuro. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Manzanares Apodaca y yo les voy a hablar sobre el desarrollo físico y cognitivo en la niñez temprana. En la niñez temprana los niños adelgazan y crecen mucho, necesitan dormir menos que antes y es más probable que desarrollen problemas de sueño. Han mejorado sus habilidades para correr, saltar sobre un pie, brincar y lanzar la pelota. Además pueden abrocharse las agujetas y dibujar con crayolas y servirse el cereal. También comienzan a mostrar preferencia por usar la mano derecha o la izquierda. A continuación les voy a explicar una tabla sobre el crecimiento físico de la edad de 3 a 6 años de diferencias entre hombres y mujeres. A la edad de 3 años los niños miden 98.3 centímetros y pesan 16 kilogramos. Y las niñas por su lado miden 98 centímetros y pesan 12.7 kilogramos. A la edad de 4 años, los niños miden 107 centímetros y pesan 14.9 kilogramos,
y por su lado las niñas miden 105 centímetros y pesan 14.4 kilogramos. A la edad de los 5 años los niños miden 114 centímetros y pesan 17 kilogramos, y por su lado las mujeres miden 111 centímetros y pesan 16 kilogramos. Y por último, a la edad de 6 años los niños miden 120 centímetros y pesan 19 kilogramos, y las niñas por su parte miden 118 centímetros y pesan 18 kilos. Eso me pareció muy interesante, el cómo los niños empiezan a desarrollarse físicamente. Las habilidades motoras se dividen en dos: las habilidades motoras gruesas, como correr, saltar, cosas que involucran a los músculos largos, y las habilidades motoras finas, como caminar, dibujar. También habla sobre la alteralidad, que es la preferencia hacia una mano, sea la mano derecha o la izquierda. También habla sobre la salud y la seguridad. Prevención de la obesidad. La obesidad en Estados Unidos se observa mucho en los hogares de bajos recursos. También la desnutrición es una causa que subyace a más de la mitad de todas las muertes antes de los 5 años. El nivel de desnutrición se encuentra en el sur de Asia. De un 48% de los niños pequeños de esta región presentan un peso moderado o gradualmente inferior a lo normal. También es muy importante el hecho de cuidarse de las alergias, ya que puede causar hasta la muerte. Puede ir de la mano de hormigueo en la piel, ronchas, y es causada por comer un alimento que eres alérgico. Piaget ha llamado a la niñez temprana etapa preoperacional del desarrollo cognitivo, porque en esta etapa los niños todavía no están listos para realizar operaciones mentales, lógicas. Los avances hacia el pensamiento simbólico son acompañadas por una comprensión cada vez mayor del espacio, la casualidad, la idealidad, la identidad, categorización y los números. La función simbólica, que es la capacidad para usar símbolos o representaciones mentales, palabras, números o imágenes, a las que las personas han atribuido significado. Hasta la etapa de los 3 años, la mayoría de los niños captan de manera fiable las relaciones entre dibujos, mapas o modelos a escala de los objetos o espacios que representan. También habla sobre el desarrollo del lenguaje. El desarrollo del lenguaje es lo que les ayuda a los niños el poder comunicarse, el expresarse hacia el mundo. A los 3 años, el niño promedio conoce y puede usar entre 900 y 1000 palabras. A los 6 años, cuenta por lo general con un vocabulario expresivo del habla de 2600 palabras y entiende más de 20.000. Es impresionante el cómo el niño va aprendiendo muchísimas palabras y le va dando el significado que debería de ser. También hablaba sobre que los niños, con solo escuchar 2 veces la palabra y que hayan hecho el mismo patrón, como por ejemplo si el padre le pide a la madre que le pase un vaso de agua, el niño al escuchar eso y al verlo está como encontrando el significado a las palabras, y así es como va adquiriendo también el conocimiento de las palabras. Ya si repite más de 2 veces ese patrón, obviamente el niño lo va a atribuir a que esas palabras hacen que tenga una acción y que sea esa misma. A los 3 años, los niños empiezan a usar plurales, posesivos y el tiempo presente. Conocen la diferencia entre el yo, tú y nosotros. Puede hacer y responder preguntas de qué y dónde. Entre los 4 y 5 años, las oraciones contribuyen un promedio de 4 a 5 palabras y pueden ser declarativas negativas. No tengo hambre. Interrogativas. ¿Por qué no podemos salir? Los niños de 4 años usarán oraciones complejas de cláusulas simples. Estoy comiendo porque tengo hambre. Más a menudo si sus padres lo usan de frecuencia. La habla social. A medida que los niños aprenden el vocabulario, la gramática y la sintaxis, adquieren mayor comprensión en la pragmática. Esto es el conocimiento práctico de cómo usar el lenguaje para comunicarse. Este avance incluye sobre todo pedir cosas como contar un cuento o un chiste, como empezar y continuar una conversación, como ajustar los comentarios a la perspectiva del oyente.
Todos esos son aspectos del habla social, la cual tiene el propósito de ser entendida por quien lo escucha. Con una mejor pronunciación y gramática se hace más fácil que los otros entiendan lo que dice el niño. La mayoría de los niños de 3 años son bastante locuaces y presentan atención al efecto que tiene un habla de los demás. Si la gente no puede entenderlo, tratan de explicarse con más claridad. Los niños de 4 años, en especial las niñas, simplifican su lenguaje y emplean un tono más alto cuando hablan con pequeños de 2 años. La habla privada, se lo voy a explicar con un ejemplo. Ana, de 4 años, pintaba sola en su cuarto. Cuando termina, se le oye decir en voz alta: ahora tengo que poner el dibujo en algún lugar para que se seque. Lo voy a poner cerca de la ventana. Tiene que secarse ahora. O sea que el habla privada habla en voz alta con uno mismo, sin la interacción de comunicarse con nosotros. Piaget consideraba el habla privada como un signo de inmadurez cognitiva, surgida que dado que los niños pequeños son egocéntricos, no pueden reconocer el punto de vista de los demás y por ende no pueden comunicarse de manera significativa. De ahí que simplemente vocalizan lo que tienen en la mente. Vygotsky no consideraba que la habla privada fuera egocéntrica, la veía como una forma especial de comunicarse, una comunicación con uno mismo. Por lo general, la investigación apoyaba a Vygotsky. Es un estudio. También habla sobre la demora del lenguaje. Dice que entre el 5 y el 8% de los preescolares presentan demora del habla y el lenguaje. No está claro por qué algunos niños hablan más tarde que otros. No necesariamente carecen de aportaciones lingüísticas en casa. Los problemas de audición también habla sobre el desarrollo de demora del lenguaje. Dice que entre el 5 y el 8% de los preescolares presentan demora del habla. Y esto no significa que tenga problemas de audiciones o del habla. O sea, simplemente puede suceder. También dice que muchos niños que hablan tarde a largo plazo se ponen al corriente. Muchos niños que hablan tarde a largo se ponen al corriente. Sin embargo, algunos niños con demoras tempranas del lenguaje pueden experimentar consecuencias cognitivas, sociales y emocionales de gran trascendencia si no reciben tratamiento. La alfabetización emergente se refiere al desarrollo de estas capacidades. Las habilidades previas a la lectura pueden dividirse en dos tipos. 1. Capacidades del lenguaje oral, como estructura narrativa y la comprensión de que el lenguaje se utiliza para comunicarse. Y 2. Capacidad fonológica específica, conectar letras con sonidos, entre comillas, que ayudan a la decodificación de las palabras impresas. Cada uno de estos tipos de capacidades parece tener un propio efecto independiente. A medida que los niños aprenden las capacidades que necesitarán para traducir las palabras escritas en habla, también aprenden que la escritura puede expresar ideas, pensamientos y sentimientos. Leer para los niños es un camino muy eficiente hacia la alfabetización. Los niños a quienes se les lee desde temprana edad no solo están motivados para aprender a leer, sino que también aprenden a que el español se lee y escribe de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y que las palabras son separadas por espacios. También es muy importante en qué escuela metes a tu hijo, porque algunas se guían más en el aprendizaje como matemáticas, como para que sí estudien, y otros se enfocan más en cómo se relacionan en su entorno, en sus emociones, etc. Les voy a hablar sobre el desarrollo psicosocial en la niñez temprana. Capítulo 8. El autoconcepto y el desarrollo cognitivo. El autoconcepto es la imagen total de nuestros rasgos y capacidades, un sistema de representación descriptiva y evolutiva acerca del yo, que determina la manera en que nosotros nos sentimos con nosotros mismos y guía nuestras acciones. La autodefinición de los niños, por lo general, cambia entre los 5 y los 7 años de edad, lo que refleja el desarrollo del autoconcepto. Autoestima. La autoestima es parte evolutiva del autoconcepto, el juicio que hacen los niños acerca de su valor general.
La autoestima se basa en la capacidad cognitiva de los niños, capaz de mejorar para describirse y definirse a sí mismo. Cuando la autoestima es alta, un niño se siente motivado para conseguir lo que él desea. Sin embargo, si es contingente al éxito, los niños pueden ver el fracaso o las críticas como una censura a su valor, sentirse incapaces de hacer las cosas. Comprensión y regulación de las emociones. Aquí habla sobre cómo un niño debe identificar sus emociones, porque si no lo hace puede ocasionar problemas en su familia por no poder identificar sus emociones. Es mejor poder identificar tus emociones para así regularlas y que todo esté bien. Si un niño se siente triste, es mejor que lo identifique y lo hable para así poder quitar esa emoción negativa. Los preescolares pueden hablar sobre sus sentimientos y a menudo logran distinguir los sentimientos de otros y entender que las emociones están relacionadas con sus experiencias y deseos. La comprensión emocional aumenta su nivel de complejidad con la edad. En un estudio sobre la comprensión de emociones contradictorias habla sobre que niños de 3 años podrán identificar si una cara parecía contenta, triste o irritada, o hasta miedo. La comprensión de las emociones dirigidas hacia el yo habla sobre que las emociones dirigidas hacia el yo, como la culpa, la vergüenza o el orgullo, por lo general se desarrollan hacia el final de los 3 años de edad. Una vez que los niños han adquirido conocimiento de sí mismos, aceptan las normas de conducta establecidas por sus padres. La iniciativa preferente a la culpa habla sobre que es la tercera etapa de desarrollo del desarrollo psicosocial propuesta por Erikson, en la cual los niños adquieren el impulso por perseguir metas con las reservas acerca de hacerlo. La identidad de género, es decir, la conciencia de la feminidad o masculinidad y sus implicaciones en la sociedad, contribuyen a un aspecto importante del desarrollo del autoconcepto. En las diferencias de género dice que antes de los 3 años los niños y las niñas son más parecidos que diferentes. Los roles de género están muy marcados, ya que toda la sociedad, entre comillas, dice que las mujeres tienen que estar en la casa, tienen que cuidar a los hijos, tienen que tener limpia la casa, mientras que los hombres tienen que ser los que proveen. Los que traen alimentos, los que traen dinero, los que traen todas las cosas como materiales para la casa. La tipificación de género es proceso de socialización por medio del cual los niños aprenden a temprana edad los roles de género aprendidos. Los estereotipos de género son como por ejemplo que las mujeres digan de que todos los hombres son iguales o cosas así, o que digan que todos los hombres son agresivos y que las mujeres son muy indefensas cuando pues no es cierto. El enfoque biológico. La existencia de roles de género siempre es, en muchas culturas surge de algunas de las diferencias de género, pueden tener una base biológica. Los investigadores han descubierto evidencias que favorecen explicaciones genéticas, hormonales y neurológicas. En pocas palabras, habla sobre que pues han demostrado que pues el hombre tiene el cerebro más grande que las niñas. Esto debido a que ellos concentran mayor proporción de materia gris en la corteza cerebral. Y pues las mujeres con más testosterona dice que suelen ser más masculinas. El enfoque evolutivo habla que los hombres buscan muchas parejas solamente para reproducirse y que las mujeres buscan a una persona con la cual siempre esté con él. Por ejemplo, una persona que pues la embarace y que esté siempre a su lado para poderlo acompañar en el proceso del embarazo, para así brindarle cariño, amor a su hijo. Y los hombres no, los hombres nada más buscan reproducirse. Enfoque psicoanalítico. En la teoría freudiana, proceso mediante la cual un niño pequeño adapta la creencia
activi- actitudes, valores y conductas caracterizadas del padre del mismo sexo. Por ejemplo, el niño piensa que cuando está grande él se va a casar con su mamá y pues su papá, ¿dónde se va a quedar? Por ejemplo, aquí un ejemplo que hay en el texto es que: papi, ¿dónde vas a vivir cuando yo crezca y me case con mi madre?, pregunta Mario, de 4 años. Según la perspectiva psicoanalítica, la pregunta de Mario forma parte de su adquisición de la identificación de género. Este proceso, de acuerdo con Freud, es el de identificación, la adaptación de características, creencias, actividades y valores y conductas del padre del mismo sexo. Freud consideraba que la identificación es una etapa muy importante para el desarrollo de la personalidad de la niñez temprana. Algunos teóricos del aprendizaje social también han empleado este término. El enfoque cognitivo es cuando un niño entiende que tiene el rol de ser hombre y él se pone a pensar como de que soy hombre, entonces me tienen que gustar los carritos, los muñecos, etcétera, porque así me lo dice la sociedad. Igual esto pasa en las mujeres. Ellas tienen que entender que pues tienen el rol de ser mujeres y como todo su entorno se lo dice de que es mujer, pues ella toma el rol de mujer y dice que entonces me tienen que gustar las muñecas, la cocina, cualquier cosa que tenga que ver con niñas, con los juegos de niñas, porque todo su entorno se lo dice y pues ella se lo cree. El enfoque de aprendizaje social es cuando el niño, por ejemplo el niño, recibe halagos por ejemplo el niño está jugando con otras personas y él toma el rol de ser un padre y mediante que toma este rol, recibe halagos por ser fuerte, este, por tener el control. Y como el niño está tomando halagos por eso, él lo toma muy en serio y toma ese rol. Igual las niñas las elogian por usar vestidos, por usar cosas que usarían normalmente las mujeres. Igual les dan halagos, de que, qué bonito te queda el vestido, el moño, los aretes. Y pues la niña va tomando ese rol de que pues las mujeres tienen que usar tales cosas y si las usa va a recibir halagos. Eso pasa igual con los hombres. ¿Cómo influye el género en los juegos? Aquí habla sobre que pues normalmente los niños juegan con camiones y pistolas y para jugar con otras personas buscan personas que les guste lo mismo, por ejemplo otros niños, y normalmente eso también pasa en las mujeres que pues juegan a las tacitas, juegan a las muñecas y normalmente buscan que les guste lo mismo, o sea, significa que otras niñas. La crianza. A medida que los niños logran mayor independencia, su crianza puede ser considerada un desafío. Los padres deben lidiar con personitas que poseen mente y voluntades independientes, pero que todavía tienen mucho que aprender acerca de las conductas de la sociedad consideradas deseables. La disciplina se refiere a los métodos para moldear el carácter y para enseñar el autocontrol y de la conducta aceptable. La disciplina se refiere a los métodos de modelar. La disciplina se refiere a los métodos para moldear el carácter y para la enseñanza y el control y de la conducta respetable. La disciplina se refiere a los métodos para moldear el carácter y para la enseñanza del autocontrol y de la conducta aceptable. Reforzamiento y castigo. El reforzamiento es, por ejemplo, premiar con halagos a un niño que juega con sus juguetes y después los guarda. Es normal que les digan un halago de que muchas gracias por devolver el juguete a su lugar, eres un gran niño. Pero por ejemplo también es muy importante el castigo, ya que pues un niño no puede correr simplemente a la deriva por la calle. Así el niño, si lo regañas, el niño va a entender que está mal. El estilo de crianza.
¿Alguna vez se han preguntado el por qué una persona, un niño más que nada, al momento de que le cuenten un cuento, se sienta y nada más escucha, mientras que otros niños no se pueden estar quietos, están de aquí para allá? Pues aquí va la respuesta. Esto es por los estilos de crianza. La crianza autoritaria hace hincapié en el control y y la obediencia incondicional. Los padres autoritarios tratan de lograr que los niños se conformen con un conjunto de normas de conducta y los castigan de manera arbitraria y energética por la violación. La crianza permisiva otorga prioridad a la autoexpresión y la autorregulación. Los padres permisivos exigen poco y permiten que los niños supervisen sus propias actividades tanto como sea posible. La crianza autoritativa. Los padres autoritativos tienen confianza a sus habilidades para orientar a los niños, pero también respetan sus decisiones independientes, sus intereses, opciones y personalidades. Conducta prosocial. Alex, de 3 años, respondió a la queja de 2 compañeros que no tenían suficiente plastilina, su juguete favorito, dándole la mitad de la suya. Alex demostró su altruismo, la motivación para ayudar a las otras personas sin esperar nada a cambio. El altruismo en el centro de la conducta prosocial, la actividad voluntaria con el propósito de beneficiar a otros. Por otro lado está la agresión. Uno de los tipos de agresiones es la agresión instrumental, la forma más común de violentar a la niñez temprana, en que se utiliza la agresión como instrumento para alcanzar una meta. Por ejemplo, pelear por un juguete. Es normal que pues se peleen por un juguete y hasta que no cumpla su meta, que es obtener ese juguete, no va a quedar a gusto el niño. Agresión abierta o directa. Agresión abierta o discreta. Agresión física o verbal dirigida explícitamente hacia un objeto. Agresión relacional. Este es el tipo más útil de agresión considerada en dañar o interferir en las relaciones, reputación o bienestar psicológicos, a menudo por medios de burlas, manipulación, obstrucción u ofertas del poder. Ofertas de poder. Ofertas por el poder. Relaciones con otros niños. Aunque las personas más importantes en el mundo de los pequeños. Relaciones con otros niños. Aunque las personas más importantes en el mundo de los niños pequeños son los adultos que los cuidan, las relaciones con los hermanos y con los compañeros de juego adquieren gran importancia en la niñez temprana. Normalmente las peleas entre hermanos son por juguete, por cosas o por objetos de que no es mío, no que es mío. O sea, esas son las peleas comunes entre hermanos. El hijo único. El conocido estereotipo del hijo único afirma que son malcriados, egocéntricos y solitarios o inadaptados. Compañeros de juego y amigos. Las amistades se forman a medida que la gente se desarrolla. Los niños pequeños juegan al lado o cerca uno del otro, pero solo empiezan a tener amigos a los 3 años. Los niños pequeños aprenden a llevarse bien con otros por medio de las amistades e interacciones con compañeros casuales de juego. Entienden que para tener amigos hay que ser un amigo. Aprenden a resolver problemas en las relaciones y a ponerse en el lugar de la otra persona. Aprenden valores morales y normas de los roles de género. Además practican roles adultos. A los niños de edad de preescolar por lo regular les gusta jugar con otros niños del mismo sexo y edad. Los que tienen experiencias positivas frecuentes entre sí tienen más posibilidad de hacerse amigos. Cerca de 3 de cada 4 personas tienen esa amistad mutua. Los rasgos que los niños pequeños buscan en su compañero de juego son similares a los que buscan en un amigo. Buenas tardes, mi nombre es Dafne Martínez y hoy voy a hablar del capítulo 9 y 10.
Comenzando por el capítulo 9, el cual es el desarrollo físico y cognitivo en la niñez media. Primero, el desarrollo físico. Durante esta etapa de la niñez media, la velocidad del crecimiento se reduce y los cambios no son tan evidentes como solían serlo. En cuanto a estatura y peso, los niños crecen entre 5 y 7.5 centímetros y casi duplican su peso. En cuanto a las niñas, estas conservan más tejido adiposo, lo cual permanece hasta la adultez. En la nutrición y el sueño, los infantes necesitan consumir 2.400 calorías al día para poder sostener su crecimiento. Los nutriólogos indican que una dieta que incluya muchos granos, frutas y vegetales, así como también carbohidratos complejos, como lo es la pasta, es perfecta para ellos. La necesidad de sueño reduce de 11 horas a los 5 años a solo 9 horas a los 13 años. En cuanto al desarrollo del cerebro, los cambios en la estructura y funcionamiento sustentan avances cognitivos, habiendo así pérdida de materia gris, lo cual refleja la maduración de varias regiones de la corteza. Durante esta etapa continúa el progreso de las habilidades motoras, en conductas como lo es el saltar, el equilibrio, la fuerza de agarre, los lanzamientos de pelota o el correr. En cuanto a juegos y deportes, los niños juegan con actividad física, mientras las niñas prefieren la expresión verbal, así como también suelen usar el juego rudo, el cual involucra luchas, golpes, saltos y gritos. En cuanto a deporte, este mejora sus habilidades motoras y ayuda a mantener la salud controlando el peso, reduciendo la presión sanguínea y mejorando el funcionamiento cardiovascular. Durante esta etapa los niños pueden presentar problemas de salud o de condición física, por ejemplo la obesidad, la cual se ha convertido en un problema de salud en todo el mundo, existiendo entre 17% de los niños entre 2 y 19 años con obesidad y 16.5% con sobrepeso. Durante esta etapa comienza también la preocupación por la imagen corporal, especialmente para las niñas, pudiendo convertirse en un trastorno alimentario. La obesidad usualmente es causada por factores como la falta de ejercicio, la mala alimentación o en ciertos casos herencia. Este tipo de problemas podría evitarse prestando atención a este tipo de factores, logrando así evadir afecciones como la presión alta, los niveles elevados de colesterol e insulina, los problemas de conducta y la diabetes infantil. También debemos de tener en cuenta las lesiones accidentales, las cuales suelen ser una causa de muerte en los niños. La mayoría en accidentes automovilísticos, por ahogamiento, quemaduras o por no usar la protección adecuada. En cuanto a lo mental, pasamos al enfoque piagetano, los cuales son las operaciones concretas. Los niños comienzan a realizar operaciones mentales para resolver problemas reales, así como también comienzan a pensar con lógica. Comienzan a tener mejor comprensión de los conceptos espaciales, la causalidad, la categorización, los razonamientos inductivos y deductivos, la conservación y el número, pudiendo así realizar acciones como llegar de su casa a la escuela y cuánto tiempo se emplea en esto, ubicar objetos y diferenciarlos, categorizar objetos, por ejemplo por color o tamaño, resolver problemas con deducción y con bases, diferenciar el peso de las cosas o realizar sumas o problemas simples mentalmente. En todo esto también influye mucho la cultura, ya que Piaget afirmaba que el pensamiento rígido de los niños pequeños, al pensamiento lógico y flexible de los mayores, dependía tanto del desarrollo neurológico como de la experiencia y el ambiente, teniendo así mayor capacidad con material ya conocido para el niño, al igual que en el razonamiento moral, donde los niños pasan por 3 etapas donde desarrollan el razonamiento, logrando creer en la equidad y teniendo así más empatía. Los infantes comienzan también a desarrollar la planificación, la atención y la memoria. En cuanto a inteligencia, hay pruebas las cuales funcionan para conocer las capacidades del infante, sin embargo no la inteligencia, ya que en la inteligencia influyen diversos factores, como el desarrollo del cerebro, la influencia en la educación, la raza, origen étnico y la posición económica. Además de todo esto se deben tomar en cuenta las distintas inteligencias existentes, las cuales son inteligencia lingüística, lógico-matemática,
espacial, musical, corporal kinestésica, interpersonal, intrapersonal y la naturalista. Y que cuando estos niños entren a la escuela habrá más factores que influyan en su rendimiento, como su género, las prácticas de crianza, la posición socioeconómica, la aceptación de los compañeros, los métodos educativos, el tamaño del grupo, las innovaciones educativas y el uso de medios. En cuanto al desarrollo psicosocial en la niñez media, el crecimiento cognitivo que tienen permite desarrollar conceptos más complejos de sí mismos y mejorar la comprensión y el control emocional. Durante esta etapa comienza a forjarse la autoestima, la cual suele basarse en su capacidad para el trabajo y también con influencias de la cultura. Comienzan a tomar conciencia de sus emociones y de los demás, así como también aprenden sobre la autorregulación de estas. Esto ayuda mucho a la empatía y a la comprensión de diferentes emociones, tanto en ellos como en los demás. En cuanto a la familia, los niños en esta etapa pasan mucho tiempo fuera de su casa, ya sea con otras personas o en actividades sociales, así como también en la escuela y en los estudios, pero aún así la familia sigue siendo muy importante en su vida. En esto es muy importante la atmósfera familiar. Esta incluye diversos factores, como lo es la manera de crianza, el trabajo de los padres y el tiempo que pasan con el infante, la situación socioeconómica, la estructura familiar y la relación de sus padres, así como también la relación con sus hermanos o la ausencia de estos. En cuanto a relación con los pares, estas tienen mucho beneficio en los niños, ya que con esto adquieren prácticas como la sociabilidad y la intimidad, y aprenden roles y reglas, así como liderazgo, comunicación y cooperación. Crean un juicio diferente al que tenían en casa, pero no todo es positivo, ya que también en las relaciones de pares se refuerza el prejuicio y la popularidad, esta última pudiendo afectar psicológicamente a los niños no muy aceptados. Esto puede terminar en agresividad o en problemas psicológicos. En esta etapa también los niños comienzan a formar amistades con infantes de edad, sexo e intereses similares, lo cual tendrá impactos positivos o negativos a largo plazo. Por último, la salud mental de los infantes. Aunque la mayoría de los niños muestren un buen ajuste en la salud mental, por lo menos 1 de cada 10 niños tiene un trastorno mental grave, como para ocasionar cierto impedimento en sus vidas. Entre los trastornos emocionales comunes están los siguientes: los trastornos de la conducta perturbadora, la fobia escolar y ansiedad, la depresión infantil y el estrés y resiliencia. Capítulo 12. Desarrollo psicosocial en la adolescencia. Primero voy a hablar sobre la búsqueda de la identidad, definida por Erikson como una concepción coherente del yo, compuesta de metas, valores y creencias con las que las personas se comprometen. Este autor pensaba que la principal tarea de los adolescentes era confrontar la crisis de identidad frente a confusión de identidad. Los que la resolvían desarrollaban la virtud de la fidelidad, la cual es vista como una extensión de la confianza, y las que no la resolvieran rápidamente iban a demorar en tener adultez psicológicamente. Marcia, estados de identidad, crisis y compromiso. Según la investigación de James E. Marcia, existen 4 tipos de estado de identidad: logro de identidad, exclusión, moratoria y difusión de identidad. Las 4 etapas difieren en la relación con la presencia o ausencia de crisis y compromiso, los 2 elementos que Erikson consideraba fundamentales para la identidad. Las diferencias de género en la identidad. Muchas investigaciones apoyan a Erikson diciendo que las mujeres, la identidad y la intimidad se desarrollan juntas, aunque de acuerdo a Carol Gillian, el sentido del yo femenino se desarrolla por medio del establecimiento de relaciones. Actualmente las investigaciones indican que las diferencias son más individuales que de género. En cuanto a los factores étnicos, aquí Marcia identificó 4 estados de la identidad: difusa, excluida, moratoria y lograda, los cuales varían entre lo explorada y familiarizada que la persona se encuentre con su etnia. En la sexualidad menciona que verse a sí mismo como un ser sexuado, reconocer la orientación sexual, aceptar los cambios sexuales y establecer vínculos amorosos y sexuales son aspectos que acompañan a la adquisición de la identidad, esto manteniéndolos también exposición de los riesgos sexuales,
como lo son las ITS, y en caso de la relación heterosexual, el embarazo. Esto debido a desinformación, descuido o ideas erróneas de sexo, así como también puede deberse a la poca educación sexual que se otorga a lo largo de la vida. En cuanto a las relaciones con la familia, los iguales y la sociedad adulta, en la adolescencia suelen ocurrir cambios en el tiempo que pasan con la familia, ya que este tiempo se reduce y se otorga principalmente a los amigos. Sin embargo, los valores permanecen cercanos a los de sus padres, ya que incluso en esta etapa los adolescentes buscan una base segura donde expandir sus alas y se sientan seguros como en la niñez. Un tema común a tocar es la rebelión adolescente, ¿verdad o mito? A diferencia de lo que se cree, la mayoría de los jóvenes sí se mantienen en cercanía y en cariño con sus padres, también con sus opiniones e ideales o valores. No obstante, la adolescencia puede ser una etapa difícil para ciertos adolescentes, ya que el conflicto familiar, la depresión y la conducta de riesgo son más comunes en esta etapa que en otra etapa de la vida. En cuanto al uso de tiempo y relaciones, usualmente los adolescentes comienzan a tener tiempo a solas en su cuarto y su tiempo libre lo emplean con las personas que son importantes para él. En caso de conducta antisocial y delincuencia juvenil, se buscan factores genéticos y neurológicos. Los genes influyen en 40 a 50% de la conducta social y de 60 a 65% de la variedad de los actos agresivos. Sin embargo, los genes por sí solos no producen una conducta social, sino que son influenciados por factores ambientales como la familia, los amigos y la escuela, así como también los déficits neurobiológicos en los niños. La mayoría de los adolescentes afectados por estos pueden terminar convirtiéndose en delincuentes adultos, necesitando ayuda de programas para mejorar y salir adelante.